¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Buenas tardes, Getafe, ya estamos aquí, seguimos aquí en el programa, en el magazine que tenemos todas las tardes, y como cada miércoles estamos aquí, bueno, pues para comentar, para analizar, bueno, para dar nuestra opinión sobre la actualidad, bueno, de nuestro municipio y de nuestro país, que la verdad es que no es uno capaz de seguirle el ritmo, y mira que estamos todo el día aquí delante de un micrófono. Me acompañan como cada miércoles Eloy Galván, presidente de Getafe O. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora ya tengo que cambiar el título para anunciar la número 5 de la lista de Unión, Progreso y Democracia para el Congreso de los Diputados, Esperanza Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, estas cosas, decía antes, pero no sé si es mejor felicitar o no, porque eso significa que te va a tocar hacer campaña y lo que supone es muchísimo trabajo. Bueno, el trabajo no lo rehuyo normalmente. Del tiempo que llevo en UPyD he trabajado mucho y bueno, sí, felicitar, porque entiendo que es un honor estar defendiendo las siglas de este partido ahora en ese número 5, y agradezco mucho la confianza que se ha puesto en mí para que esté ahí en ese puesto, ¿no? Y aprovecho ya para preguntar posibilidades de cara a estar en ese Congreso de los Diputados. Bueno, UPyD tuvimos un momento bajo, tuvimos una gran campaña hostil que tuvo su punto más bajo, digamos, a raíz de las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, empezó ya la crisis con las elecciones andaluzas, donde había fuerzas interesadas en sacarnos del mapa político. Desde entonces hemos ido haciendo una remontada lenta pero constante. Ha habido gente que hemos seguido aquí. Hubo algunas deserciones, pero hay una serie de militantes que hemos seguido porque entendemos que nuestro proyecto merece la pena y es necesario para España, y empezamos a ver los frutos. Ahora mismo la última encuesta de CIS nos está dando un porcentaje similar al que permitió a Rosa Díez entrar en el Congreso en 2008. Cuando le daba un 0,4 hubo un 1,2 y entró en el Congreso. Ahora nos da ese 1,2 ya la encuesta, que normalmente infravalora las posibilidades de UPyD, por lo tanto entendemos que vamos a estar por encima, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde un mero 3% vale para entrar. Luego esperamos que no sea solamente entrar el cabeza de lista, sino que haya más diputados por la Comunidad de Madrid. Entonces entendemos que hoy día hay posibilidades. Ahora, si va a entrar el 5 no, hasta ahí ya no puedo decir. Eso depende además de los ciudadanos, porque pese a lo que digan las encuestas o tal, como siempre he dicho muchas veces desde este micrófono, por ejemplo, al final quien decide es el voto que se mete en la urna, y el voto más útil es el que uno da pensando que ese es el proyecto que más le gusta. Así que... Eloy, ¿qué te parece las opciones en este caso de UPyD de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre? Pues yo creo que las estadísticas no dan, por lo menos en principio lo que se conoce, no dan muy buenas perspectivas a UPyD, pero desde luego si tiene alguna posibilidad es en Madrid, está claro. Y yo creo que sí sería posible si la campaña que hace UPyD pues es buena, por un lado, y sobre todo si los medios recogen pues información sobre esa campaña, porque uno de los temas que todos conocemos es que los medios, sobre todo la televisión, pues está muy polarizada en torno a candidatos que por alguna razón o tienen pactos o son más, entre comillas, familiares, o tienen mejores relaciones con estos medios, y por supuesto también pues los periódicos tienen mucha más influencia la televisión y parcialmente la radio que los periódicos, que últimamente, quitando aquellos gratuitos, pues en determinadas zonas, sobre todo de la periferia de Madrid,
no se venden demasiado. Quiere decir que, por ejemplo, 20 minutos pues es un periódico mucho más difundido que lo que pueda ser pues El País, que es el primer periódico de pago del país, nunca mejor dicho, de España, o que el ABC, o que La Razón, o que El Mundo, por ejemplo. Pero yo creo que el tema fundamental van a ser los medios. O sea que si UPyD es capaz de aportar novedades o noticias que se pueden hacer eco de ellas los periódicos, pues entonces tendrá alguna posibilidad. Si no, lo va a tener muy difícil, yo creo. La cuestión, por ejemplo, ahí lo que cambian bueno, pues sobre todo al final también las finanzas, ¿vale? Porque por un lado sabemos que los medios no solo se mueven bueno, por esas campañas de publicidad, sino porque te inviten a esas tertulias televisivas de los sábados por la noche, que ahora se han puesto tan de moda, esas entrevistas que hacen a todos los candidatos, pues no es lo mismo. Estamos viendo en estos días, bueno, pues ese recorrido que empiezan a hacer candidatos. El otro día, bueno, en programas deportivos como El Larguero, ha estado Pablo Iglesias, ha estado Mariano Rajoy, además acompañados por entrenadores de fútbol que evidentemente aquello no parece que no cuela para nada, pero evidentemente eso es campaña electoral pura y dura, aunque, sí. No sea, aunque queden todavía mes y medio para las elecciones. Pre-campaña por electoral. eso, aunque nos queden todavía mes y medio para las elecciones, pero es campaña pura y dura. Si a lo que me refería, y escuchaba el otro día una entrevista que le hacían leía, aunque ahora ya con una entrevista se leen, se escuchan, van con vídeos y todo, ya no sabe uno lo que ha oído, pero escuchaba a Albert Rivera, o en este caso, hablar o mencionar, bueno, pues hablando de sus cuentas, que sabéis que ha habido mucha polémica, algunos diarios digitales han sacado, bueno, pues que no estaban tan claras como eso, y decía que bueno, que eran víctimas de su éxito y que tenían muchísimo dinero, y claro, hablaban de gastarse 8 millones de euros en la campaña, en este caso Ciudadanos, una fuerza que todavía no está ni en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y que bueno, y que claro, pero decían que claro, que ese dinero salía al final de los del dinero de no sé cuántos concejales habían conseguido, no sé cuántos tenían diputados que tenían en las asambleas regionales, y claro, pero no sé, a mí me parecía mucho dinero, porque se gastaron 2 millones de euros antes de llegar a ese escalón en las elecciones municipales anteriores, en las autonómicas, y ahora ya, bueno, evidentemente las elecciones más importantes pasan a tener 8 millones de euros de presupuesto. Es mucho dinero para una campaña electoral. Es una barbaridad. Además, hay cosas tan absurdas como el mailing electoral que pagan según el número de votos obtenidos, y que nosotros entendemos que es un derroche, y UPyD de hecho ha propuesto que ese mailing electoral no se subvencione. Es un derroche porque luego en el colegio electoral todo el mundo tiene las papeletas y se tiene que garantizar la confidencialidad para que todo el mundo pueda votar sin necesidad de que nadie lo vea, ¿no? Entonces, 8 millones es un disparate. Y además no sé para qué lo necesitan, porque lo tenemos hasta en la sopa. A Rivera, sin necesidad de esos 8 millones, bueno, con esas subvenciones encubiertas que supone el estar constantemente en los medios porque tienes padrinos. Las campañas electorales deberían ser mucho más austeras, y además eso favorecería la lucha contra la corrupción, porque uno de los principales focos y fuentes de la corrupción ha sido la financiación de los partidos y encaminada a la financiación electoral, sobre todo. Entonces, si se recortaran mucho más los gastos electorales, los topes de gasto, creo que nos iría bastante mejor a todos, y que hubiera una televisión pública realmente informativa, ¿no? Y que donde no hubiese estas dificultades para los partidos que no son los que están en el candelero, los que quieren los poderes, que sean los jugadores, en fin, que sean unos medios públicos objetivos y unas campañas mucho más baratas. Lo que pasa es que yo creo que va a ser difícil defender, hablaba Esperanza de los medios de comunicación, en este caso en este caso de los medios públicos sobre todo, va a ser difícil no sé, incluso realizar, pero vender la posibilidad de que existan, por ejemplo, los famosos debates de televisión, que seguro que los próximos días vamos a tener hasta la sopa ese debate, si se hacen o no, luego ya veremos qué pasa, si son a 2, si son a 4, o ya, claro, si de verdad queremos ser plurales, estamos hablando de cuántos tendrían que estar, de 7, de 8, en cuanto... ¿Dónde ponemos la barrera para saber que puedes estar o no estar en ese debate? Yo creo que de todas formas hay asuntos que no van a ir a debate y que van a ser impuestos pues por las autoridades políticas sobre las televisiones públicas. Es así de sencillo. Es decir, ¿cómo se va a decidir quién va a debatir y con quién? Pues lo va a decidir, entre comillas, pues el gobierno actual. Yo creo que eso es algo que va a redundar en cómo se va a organizar los debates en las televisiones públicas. Imaginemos públicas, me estoy refiriendo en Madrid a Telemadrid, y las otras que tiene, como La Otra, y
que es también otra televisión pública de Madrid, también bastante vista dentro de un orden, y las televisiones públicas, pues estoy hablando de 24 horas, que siempre tienen un debate, por ejemplo, a última hora de la noche, de igual manera que se tiene en televisión pública en la 1 de manera normal. Y entonces yo creo que si el gobierno actual decide que Rajoy va a actuar contra uno, por ejemplo, nada más, y que ese uno pues será el jefe de la oposición, pues tendrá enfrente solamente al líder del PSOE, nada más. Y luego los demás pues se las apañarán como puedan en otros debates. Como yo creo que Pedro Sánchez tendrá que decidir si una vez que se ha batido con el señor Rajoy, pues se quiere batir con otros Espadas. Pero yo creo que eso contrasta un poco con la situación de democracia, entre comillas, que debería existir. Yo creo que en otros países hay sitios donde debate el presidente del gobierno, o por lo menos la persona que va a ir como número 1 del partido gobernante, debate con otros 6 o 7 y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que después, a lo mejor en tiempo importante, que pueden ser las 9 de la noche o las 9:30 de la noche, pues cuando se va a decidir quién va a actuar, pues el que decide primero es el que está en el poder, y a lo mejor a él le dan un cuarto de hora o media hora para la intervención a las 9 de la noche, a las 9:30 el segundo espada, a las 10 el tercer espada, etcétera. Yo luego estoy hablando ya de otras intervenciones para plantear o para presentar los programas. E incluso habría que plantearse el que haya gente que se presenta en otras, o sea, en partidos pequeños, que de igual manera que a lo mejor debería haber debates, bajo mi punto de vista, entre los primeros 3 o 4 espadas por poner, pues presentar también otro segundo debate una hora después, pero para eso es la televisión pública, de otros 4 espadas, o si no es ese día, otro día más, aunque no sea en un prime rate, como dicen los entendidos, es decir, en una hora punta de actuación, donde a la gente vea también otros planteamientos. Yo creo que a mí me parece que debería haber, que no es problema para una televisión pública el que a lo largo de 5 días o 7 días pues tenga a los espadas, a los primeros espadas de los 15 partidos más importantes que se presenten, aunque haya algunos que sea la primera vez que se presentan, que no pasa nada. Si se trata de oír planteamientos o proposiciones, si alguien dice que a todo el mundo hay que dar una paga de 1.500 euros como mínimo, pues yo creo que la gente no es tan estúpida como para pensar, para que pensemos nosotros que le va a votar a esa persona. Yo creo que la gente es mucho más normal y mucho más lógica que lo que muchos de los actuales líderes, entre comillas. Yo creo que en la transición, y esto es un paréntesis nada más, en la transición verdaderamente los líderes de los partidos políticos y los partidos políticos pues estaban a la cabeza de la transformación del país, y ahora yo creo que están en muchos casos detrás del carro, haciendo como que empujan, pero sin tocar el carro para no mancharse. Es un poco triste decir eso, pero bajo mi punto de vista, parte de la sociedad se ha adelantado a los supuestos o a las políticas que deberían hacer muchos partidos, y la prueba está que tenemos que han surgido partidos nuevos con planteamientos sociales que superan con mucho lo que los partidos clásicos han estado planteando. Lo hablábamos, yo creo que además la semana pasada, con eso de las recepciones, en este caso del presidente del gobierno, que si se recibe vuelve a lo mismo, a líderes de partidos que, bueno, hoy no tienen representación en el Congreso de los Diputados, y si se deja a otro partido fuera. Es decir, yo veo difícil cómo se van a poder articular, porque como no sea dentro de que la Junta Electoral Central decida y organice, yo entiendo que las televisiones, sobre todo privadas, van a decir que por temas de audiencia, yo los que imagino que lo que van a defender, creo que ha sido, no sé si ha sido ya la Sexta la que ha pedido, incluso aquí en Getafe, sabéis que la asociación Demos, que organizó debates para las elecciones municipales, bueno, pues ha pedido hacer un debate a 4. Sí, precisamente a mí me parece mal lo de Demos, porque Demos no tendría por qué llamar, se supone que es de una universidad pública, no tendría por qué dejarse guiar por esta sondeocracia a la que nos hemos visto abocados. Ahora mismo hay partidos que no tienen representación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y sin embargo son considerados de esos, como llama él hoy, primeros espadas a la hora de los debates. Estoy hablando de Podemos o de Ciudadanos. Entonces hay partidos que sí tenemos grupo parlamentario, que desde un punto de vista oficial sí que estaríamos, digamos que tendríamos que ser prioritarios sobre los que están siendo llamados en virtud de los sondeos. Pues bien, Demos, que además no se supone que es una asociación independiente de todo poder,
pues parece ser que no, que se deja guiar por la corriente ambiente. A lo mejor es que no es tan independiente, no lo sé, pero a mí me ha sorprendido también que llamasen a los 4 jugadores que ha decidido determinada gente que son los que tienen que jugar. Entonces no me parece correcto lo que han hecho. Y bueno, esto extendido a la televisión pública, por supuesto que tiene que ser neutral. Entiendo más en las privadas que se dejen guiar por la demoscopia o tal, o por los intereses que tengan cada uno. Pero la televisión pública tendría que ser la televisión de todos, y ahí sí que no tendrían que guiarse por los sondeos, es decir, tendrían que guiarse por lo institucional, ¿no? A falta de otro mejor criterio, cuando tú preguntabas antes ¿dónde se pone el límite? Pues a falta de mejor criterio, por lo que hay, la representación institucional que actualmente tiene cada uno. Claro, pero hombre, hoy creo que nadie se plantea la posibilidad de que ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera estuvieran en ese debate, porque claro, si ponemos el límite en la representación institucional, no estaría ninguno de los dos, por ejemplo, en un debate en el que estuvieran partidos que estuvieran hoy ya en el Congreso de los Diputados, y parece ilógico también que no estén. Pero al menos que no se excluya a otros, es decir, que estén en función de que en el Parlamento Europeo, en las municipales y autonómicas sí que han tenido representación, que estén, aunque no se trate de esas elecciones, pero que no se excluya a otros que sí están. Claro, yo me refería con el tema de las audiencias porque, claro, al final, esos sondeos, ¿vale? Uno va a decir Esperanza, no, es que eso está motivado también, porque eso, pero al final es realmente que lo que, digamos, empresa privada llega y dice, oye, yo quiero tener unos índices de audiencia, y cuando hicieron el programa famoso de Salvados último en el que estaban tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias, pues los índices de audiencia estaban ahí. Y evidentemente, pues eso, durante un tiempo el año pasado siempre Pablo Iglesias, que rehuía los debates, en este caso, por ejemplo, con el señor Rivera o con el señor Sánchez se los pidió, pero al final ahí quedó, pero siempre decía que quería hacer solo debate con Mariano Rajoy. Somos el uno contra el otro y debatimos sobre nosotros, que es lo que la gente quiere escuchar. Claro, al final no estamos poniendo límites democráticos ni de participación ni de nada, estamos hablando de lo que de verdad le interesa a la gente, o a la mayoría de la gente, pero estamos excluyendo una parte de la población. Pero aquí, si hablamos de criterios de audiencia, el otro día estuvo Rosa Díez en un programa de estos de la noche, no recuerdo ahora, es el de 24 horas, y batió récords de audiencia, como cada vez que Rosa sale. Es decir, otra cuestión es que esa no sea la opción preferida por tal, pero si es por audiencia, UPyD también tiene que estar, ¿no? O los desayunos, cuando estuvo Andrés Herzog ayer para hablar del tema catalán, pues también tuvo una audiencia grandísima, ¿no? Es decir, que también por ese criterio no se entienden determinadas exclusiones. Claro, ¿no? claro, ahí nos podemos enfrentar pues a un debate a 8, a 7 o a 8 por lo menos. Sí, porque estamos hablando de los 4, UPyD, porque tiene representación y porque tiene grupo en el Parlamento, Alberto Garzón debe estar, que ahí entraremos igual, porque claro, Alberto Garzón se presenta por Unidad Popular, creo que al final se llama, es que ya hasta yo me he perdido. Sí, yo ya me he perdido también. Ahí, pero bueno, en Unidad Popular me van a echar la bronca, estoy esperando ya el WhatsApp dentro de nada para que me digan qué has dicho, sí, pero es verdad, es que hasta yo me lío con los nombres, pero bueno, Alberto Garzón debe estar seguro, ya tenemos 6, pues imagino que algún representante tanto del PNV como de Convergencia saltarán y dirán que también tiene que estar. Convergencia se presente como se presente, se llame como se llame o lo que sea, que no sabemos todavía, y así podemos seguir, no sé si hasta el infinito, pero sí, pues eso, a 7 o 8 personas. Van a estar interesantes los debates. No podemos hablar de otra cosa. Yo no sé si vosotros sois capaces de situar a cómo estamos hoy. Decía esta mañana, lo dice muchas veces Alfredo Menéndez, el presentador de Radio Nacional de España en las mañanas, minuto y resultado de cómo está el tema en Cataluña, porque él sí, es el que va a catalizar, yo creo, las elecciones. Yo creo que todo el mundo va a tener la mirada puesta en Cataluña a la hora de hacer las propuestas, de hacer los programas. Es decir, todo el tema del paro, por ejemplo, que es un tema muchísimo más grave, o la creación de empleo, que van unidos los dos, está claro, o a otros asuntos similares, pues van a quedar en segundo plano en relación con el tema de Cataluña, porque esto no se ha terminado. Yo creo que esa es otra cuestión. Para mí siempre, cuando alguien me dice, bueno, eso está muy lejano, cuando UPyD era muy insistente con el tema de los nacionalismos, que además es la razón de ser fundamental de su existencia, o por lo menos una de las principales, yo siempre decía, es que esto no es una cuestión ajena a lo económico. Ahora mismo, si Cataluña se separa, el PIB de Cataluña tendría una bajada, se estima por los expertos, de un 10%. También el PIB de España. Es decir, cualquier Estado que se fragmenta, lo primero que los inversores huyen,
y la economía decae. Entonces, la secesión o posible secesión de Cataluña tiene un efecto económico y un efecto en el empleo clarísimo. Ya mismo, con todos estos años de demencia que ha hecho mella en las mentes de los dirigentes catalanes, la economía catalana ha tenido una bajada. Las multinacionales, que antes la mayor parte de ellas estaban residenciadas en Cataluña, sobre todo en Barcelona, han ido yéndose de allí y hoy día ya no es Cataluña la primera sede para las empresas multinacionales. Este es un ejemplo claro. Pero es que luego en un escenario de secesión nos afectaría a todos, es decir, afectaría a todo el país. A ellos mucho más, entiendo, porque su mercado está en el resto de España. Ellos hablan siempre de las balanzas fiscales cuando quieren que se les dé más en función de lo que cotizan, de lo que fiscalmente ellos aportan, pero ellos olvidan cuando se dice eso cuáles son las balanzas comerciales. Entonces, Cataluña vende casi todo lo que tiene al resto de España, aunque ha abierto mercados internacionales y de hecho han hecho una labor intensísima de abrir embajadas para promocionarse. Pese a ello, su mercado está en el resto de España y en una secesión allí el desempleo sería brutal. Es decir, habría una caída y no solamente el desempleo, cómo iban a hacer frente al pago de las pensiones, cómo iban a hacer frente a todos los servicios sociales que ya han venido deteriorándose. Pero es que una vez, si se produjera, espero que no se produzca, esa ruptura con el Estado, habría mucha más pobreza allí. Pero es que habría más pobreza aquí. Es decir, nuestro país ya no sería igual de atractivo, nuestro país perdería mucho en el tren del progreso de la economía. Por lo tanto, habría desempleo. Entonces, Cataluña no es un tema ajeno al desempleo. El del empleo no lo crean los alcaldes, ni Pedro Castro ni ningún alcalde. El empleo depende de otros factores y la mayor parte de ellos son de ámbito global. Y un Estado en la situación que nosotros tenemos, desde luego, es mal escenario para una economía boyante. Es decir, es que son incompatibles, ¿no? Yo no sé cuál es la sensación que tenéis vosotros, ¿no? Porque, bueno, como os decía, toda esta maraña informativa, todos los días aprendemos cosas nuevas de los procesos que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, todos los días aprendemos leyes, solo hace falta leer el periódico para aprender casi de leyes. Pero la realidad es, personalmente, la sensación es que eso no va a pasar nunca. Y yo creo que hay muchos ciudadanos en este país que piensan que eso no va a pasar nunca. Y que es un tema que de tanto va a llegar, o sea, está llegando momentos en el que ya, o sea, es como el que oye hablar de, o sea, un tema que es, no sé, que a lo mejor te lo plantean hace 5 o 10 años y te hubieras llevado las manos a la cabeza, ha tenido está dando tantas vueltas que al final yo creo que somos mucha gente de la población las que realmente pensamos, o sea, que no va a pasar nada y que si lo que va a pasar, que tampoco va a ser muy importante. O sea, porque de tantas vueltas que está dando, digo, yo con la gente que hablo, mucha gente te dice, eso no pasa nada. Y parece que es más informativamente o políticamente lo que se mueve que lo que realmente la mayoría de población, tanto aquí como en parte allí, la que, bueno, pues sí, está muy bien. Pues una cosa para que se entretengan esta gente mientras que están allí todos los meses. Hace unos años pensaban que no íbamos a llegar a este estadio y, sin embargo, aquí estamos. Y en Yugoslavia, cuando pasó lo que pasó, unos días antes, pues nadie pensaba que en un país, digamos, civilizado, muy similar a lo que puede ser España actualmente, pues iba a pasar lo que pasó. Es decir, yo creo pero es que incluso lo que ya ha pasado ya nos ha afectado negativamente. Yo creo que económicamente ya hemos tenido un impacto negativo, ¿no? Y bueno, allí más. Yo creo que se ha analizado bastante bien pues cómo funciona Cataluña con su exportación a otros países fuera de España, cómo resulta su comercio con España. Es cierto que Cataluña tiene una balanza económica, una balanza comercial tremenda con España. O sea que, por poner un ejemplo, exporta a Francia lo mismo que exporta a Aragón. O sea, solo para empezar a hablar. Pero es que el beneficio que obtiene en cuanto a importaciones de Francia, Cataluña me refiero, o la diferencia que hay entre importaciones y exportaciones con Francia y lo que hay con España es que no tiene color. Aproximadamente, quiero recordar que el comercio de Cataluña es aproximadamente 1/3
queda en el interior, se realiza en el interior, otro tercio se exporta al resto del mundo y otro tercio se exporta a España. Y aproximadamente pues la balanza comercial con España es favorable a Cataluña anualmente entre 15 y 20.000 millones de euros, que no es ninguna tontería. Favorable a Cataluña, desfavorable para el resto de España. Entonces, yo creo que uno de los temas sería analizar por qué surge esta situación en Cataluña de intento de independencia, cómo va evolucionando, sería el segundo tema también, y cuál es la situación ahora. En primer lugar, yo creo que Cataluña, si nos vamos no demasiado lejos, pero voy a tardar 2 minutos, con mucho, 1 minuto y medio. Si no nos vamos demasiado lejos, por ejemplo, pues en 1890, cuando todavía existían las colonias del Caribe y Filipinas, pues había 3 capitales en España, por decirlo de alguna manera. Una era Barcelona, otra era Madrid y la otra era La Habana. Así de sencillo, era 3 polos que atraían por sí mismo pues comercio y atraían industria, la poca que hubiera, etcétera. Pero luego además Cataluña tenía una gran ventaja porque en el siglo pasado, sobre todo, pues básicamente todas las leyes comerciales que salían en España estaban orientadas pues principalmente a Cataluña y luego básicamente al País Vasco en cuanto a industria. Es decir, a mantener estas zonas de Cataluña y País Vasco fuera de la competencia europea, porque si no nos habrían arrasado. Entonces, eso formaba parte un poco del montaje. Entonces, el desarrollo de Cataluña se basaba básicamente en las ventas o en el comercio que tenía con el resto de España. También con La Habana y en este caso con Filipinas, pero básicamente era con el resto de España. Eso luego yo creo que a partir de un cierto momento, cuando surge en este caso en España un intento de mejorar la situación económica, que estamos hablando de los años 20 con la dictadura de Primo de Rivera, pues es cierto que se invierte menos en Cataluña porque no se necesita tanto y se invierte más en el resto del país. Y surge entonces una especie de situación extraña ante cierta burguesía, ante cierta parte de la burguesía catalana, y es lo que da pie a Macià para que se intente pues el montaje de diríamos un partido político o una entidad que pretende hacerse independiente de España. Incluso hay sus más y sus menos, intentan invadir ya en aquel entonces, en los años 20, desde Francia, una pequeña columna para invadir España como, por lo menos nota anecdótica de que Cataluña quiere ser independiente, y luego eso queda acrecentado cuando llega la Guerra Civil, justamente pues inicialmente con el tema de Macià y luego pues ya con Companys. Pero bueno, por resumir de alguna manera, yo creo que el problema más grave que se ha dado ahora y se ha visto acrecentado ha sido que yo creo que la burguesía catalana se ha visto aislada del resto del país. Cuando ha llegado la democracia principalmente, pues buena parte de la gente se ha organizado alrededor del PP y el PSOE, que eran fuerzas que el PSOE, aunque tenía fuerza en Cataluña a través del PSC, a través del Partido Socialista Catalán, pues el PP no la ha tenido. Entonces allí tenían como representación a Convergencia de Cataluña, CDC, o a Convergencia y Unió en este caso, a los 2 partidos. Y yo creo que el tema de fondo ha sido que la burguesía alrededor, por un lado, del PP y alrededor de Convergencia y Unió, pues uno de los temas es que no ha tocado balón en muchos casos. Es decir, los partidos políticos en el poder se han hecho con el control de los servicios, que es una cantidad importantísima. Solo para que nos demos una idea, ahora mismo si el PIB del país es de 1 billón de euros, aproximadamente un 38 o 40% se gasta en temas administrativos, temas de la administración del país. Cerca del 40% se gasta en la administración del país, que es un pastón, un dineral. Entonces eso quiere decir que muchas de estas cosas, cuando hablamos de servicios, imaginaos la Comunidad de Madrid, casi la mitad lo dedica a sanidad, una parte importantísima lo dedica a educación, pero buena parte de todos esos servicios, buena parte de todo lo que se mueve en el país, lo mueven, tanto si está en el PSOE como si está en el PP, se mueve políticamente, con un control excesivamente fuerte, que es parte del problema. Y si encima existe corrupción, pues la corrupción que tienen los catalanes, en este caso los partidos catalanes en el poder, pues es una corrupción pequeñita, solamente de zona, y no tocan balón fuera de Cataluña. Yo creo que parte de eso ocurre. Entonces ellos se están viendo que están relegados, y yo creo que hay algo importante, y es que desde el año 80 aproximadamente, pues la evolución de intención de votos, si veis en internet los 6-8 grupos o entidades que se han dedicado a hacer encuestas sobre
cuánta gente querría ser independiente y cuánta gente no, etcétera, pues se ha visto desde el año 80 o el año aproximadamente finales de los 70, que entonces era un 20% el que pretendía ser independiente. Y decíamos, joder, en aquel entonces, yo que tengo más de los 60 y más de los 65, decíamos, el día que Cataluña quiera ser independiente ya veremos. Y ese día llegaba ahora. Pero entonces era un 20, un 30, pero poco a poco ha ido subiendo, y a medida que han ido controlando todas las instituciones, todo el mazo de poder y de dinero que hay, porque es uno de los problemas que tiene nuestro país, esa connivencia que existe en todos los países, pero aquí excesivamente, y además hay que sumarle a la corrupción, pues entonces han empezado primero por los temas más locales, primero que si nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra no sé qué, después nuestra lengua y después nuestra industria, entonces ese mirarse al ombligo hace que haya quedado, yo creo que se hayan preparado una coraza contra el resto. Eso es un problema grave para Cataluña, porque tú decías que va a perder el 10%, yo creo que en menos tiempo va a perder bastante más. Cataluña puede sobrevivir sin problemas fuera de España, mientras que otras zonas como Galicia, por supuesto que no, y quiero decir que el País Vasco pues quedaría francamente aislado, porque 2 millones de habitantes no da para nada. Pues Cataluña, con 7, 8 millones, sí, aproximadamente 7 millones y medio de habitantes que tiene, no tendría problema para sobrevivir, pero no como una potencia de tercera, pasaría a ser una potencia de cuarta. Quiere decir que se pondría al nivel de la República Checa, por poner un ejemplo. Y si eso no lo saben ellos, pues se tienen que saber, porque en el momento que cortas puede pasar como Eslovaquia y la República Checa. La República Checa era la que quería separarse, básicamente porque le estaba presionando excesivamente, Eslovaquia quería separarse básicamente por la presión de la República Checa. Pero no les ha ido bien a los dos. Los dos ahora dependen básicamente de Alemania, de Polonia, pero fijaros, entre ellos tienen menos intercambio comercial, un 30 o un 40% menos que el que tenían cuando vivían juntos. Y eso puede ocurrir aquí en España. Endesa va a tener ventas en España, pues ya veremos lo que ocurre. La Caixa va a seguir siendo la Caixa, ya veremos lo que ocurre. El Sabadell va a seguir siendo, ya veremos. ¿Se van a vender los SEAT igual? Ya veremos. Entonces, todos esos temas yo creo que alguien no los ha previsto. Y mañana, si SEAT no se vende en España por no sé qué razón, pues ya veremos lo que se plantea Volkswagen. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay dos factores que son importantes. Uno, cuando se habla del tema de la burguesía, digamos del electorado más de Convergencia y Unión, que al final lo que le está llevando a lo que estamos esperando es a que mañana o pasado al final sean las CUP y lleguen a un acuerdo de estos, que lo último que yo he oído, porque como esto yo digo hay que estar, es de una presidencia coral, que la están llamando, que se van a ir cambiando de presidente cada eso, pero vamos, el presidente va a ser Artur Mas y le votarán mañana o pasado, cuando toque, no sé qué día es el que se vuelve a votar otra vez. O sea, se está hablando de eso, se está hablando de ir con un partido, con las CUP, que cada uno tendrá su afinidad ideológica con quien quiera, pero que plantea cosas que están en las antípodas totalmente. Creo que la independencia de Cataluña es el único que coincide en la gente o el electorado de Convergencia. Es decir, yo creo que, porque claro, al final un país, tú puedes crear un país, pero luego tienes que llevarle adelante y tendrás que saber con qué le llevas adelante. Y claro, yo creo que ese discurso de siempre de no, es que se ha ido el electorado y tal, y luego yo creo que está el otro factor, que la sensación que tenemos los ciudadanos a lo mejor es que muchas veces no sabe si es impostado en el sentido de que influye tanto o no el tema de la corrupción. El tema de la corrupción en Cataluña sí ha sido el que ha hecho el empujón definitivo que necesitaba, pues lo que se ha llamado siempre como el catalanismo moderado, que se llamaba durante la transición, para que empujarles directamente hacia eso. No sé cuál de los dos factores es más relevante, pero creo que son dos factores muy importantes. Yo creo que el empujón final ha sido la corrupción. Es decir, como estamos viendo ahora, la familia Pujol ha hecho un verdadero expolio con las comisiones, una serie de corruptelas que han tenido, y Artur Mas pues no deja de ser también una persona que ha estado en ese entorno, una persona que no entendemos que por su trayectoria, sus imputaciones tal, tampoco es digna de tal. Lo que planteabas de esa alianza con la CUP, eso sería un disparate, es decir, en una Cataluña independiente, ¿qué posibilidades de acuerdo tiene un partido totalmente de izquierdas que aspira a un cambio de régimen absoluto con la burguesía catalana? ¿Qué tienen que ver uno y otro? Absolutamente nada, están coyunturalmente unidos en el tema de la independencia, pero eso no tiene futuro. Ese 20% del que hablabas, está claro que eso ha sido los errores de la transición. El haber dado la posibilidad a las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña, de tener la educación en sus manos, de permitirles gastar sin tregua en medios de comunicación, en adoctrinar
decirle a la gente cosas falsas como que España les roba, cosa que no es cierta. Es decir, España les ha privilegiado tradicionalmente. Ha sacado a colación, yo creo que oportunamente, aunque no sea muy propio de un programa de radio el remontarnos a la historia, pero sí el proteccionismo de que disfrutó la industria catalana durante los siglos anteriores. Y luego, pero es que llega el siglo XX y el propio franquismo les da una situación también de privilegio, hace un disparate para que lo que provoca es desigualdad territorial y es concentrar toda la industria en Cataluña, favorecer a la industria autóctona, pero además a la que va viniendo, el favorecer que se instale ahí o en el País Vasco o en Madrid y despoblar la mitad de España, con lo cual hacen un destrozo enorme. Hay quien dice que esto lo hacían, que esto se hizo con la finalidad también de disolver el nacionalismo catalán. Al final ese objetivo no se logró porque tenemos que una parte de los emigrantes sí que ha asumido, sea por complejo de inferioridad ante el que le hacía sentir ese complejo, o sea por la razón que sea, ha asumido ese discurso independentista. No todos, porque si vemos las encuestas, mayoritariamente los barrios obreros no son los independentistas. Y en estas últimas elecciones se ha visto que Barcelona, precisamente, no ha votado mayoritariamente al independentismo, que es ahí donde se concentra casi toda la emigración. Pero sí hay una masa crítica importante de emigrantes que sí que ha comprado eso de que España nos roba. Aquí estamos cotizando y nos dan menos de lo que deberían darnos. Y el empuje final ha sido la corrupción. Ellos están deseando de salir del ámbito del Estado, de la justicia estatal, de todo, para poder salir impunes del latrocinio que han llevado a cabo y que, extrañamente, todavía sigue sin haber cárcel para nadie, la justicia no da pasos adelante, pero además lo cierto es que se les ha ocultado también. Ya sabemos que Felipe González era conocedor perfectamente del caso Banca Catalana de Pujol y, sin embargo, corrió un tupido velo sobre ello porque le interesaba esa alianza y tal, y ahí hubo unos pactos vergonzosos y vergonzantes que luego han derivado en que esta gente siguiera robando, siguiera enriqueciéndose personalmente al tiempo que seguían fomentando ese identitarismo que nos ha llevado a esta situación. Y la verdad es que pinta mal la cosa, es decir, la solución debería, para el Estado central, ahí ha habido mucha pusilanimidad en no dar pasos firmes a la hora de frenar todas las cosas ilegales que han estado haciendo, porque esta votación se ha producido ayer, pero hoy todo el tema de la represión lingüística, del estar abriendo embajadas, de que los fondos de rescate de las comunidades autónomas no tuvieran una finalidad, es decir, que le hubiesen puesto unos límites. Esto es para sanidad o esto es para educación, esto no es para abrir embajadas y hacer televisiones para comerle el coco a la gente, y eso no se ha hecho. Y entonces de aquellos polvos vienen estos lodos. Y ahora vamos a ver cómo salimos del atasco. Yo estos días, pues se ha criticado mucho y desde casi todos los sectores, yo creo, al presidente del gobierno, al gobierno de la nación. Bueno, pues por eso, porque si no hace nada, que si no se toman medidas con el tema catalán, en un sentido o en otro. Pero la verdad es que cuando, además habéis hecho ese repaso a la historia, que yo creo que siempre es oportuno, cuando se hace ese repaso a la historia y te planteas y te pones un poco en la piel de decir, en el caso del actual presidente del gobierno, y dices, ¿y qué medidas se pueden seguir tomando? Es decir, yo estos días pensando, me acordaba de esas famosas declaraciones del anterior presidente del gobierno cuando estuvo allí en Cataluña y dijo aquello de que aprobaré lo que salga del Parlamento de Cataluña o cosas de esas. Es decir, creo que pasos en ese sentido, en el sentido del acercamiento, que hoy se habla mucho, ¿no? Hay que hacer propuestas políticas que atraigan a los catalanes, y te quedas ahí y dices, ¿y qué propuesta le pensáis hacer? Pues por ese lado, la verdad es que eso. Y luego la otra consideración, que no sé si es el efecto que va a tener el factor de Cataluña, ese efecto rebote del que mucho se habla, que ya dicen que se está produciendo en esas encuestas, de que sea un voto que al final favorezca en este caso al Partido Popular y le ayude a que todos esos problemas que haya tenido durante toda esta legislatura, tanto de gestión como de incumplimiento de programa, incluso de corrupción, se vean tapados por intentar frenar esa deriva soberanista de otros territorios, y que incluso pues en Moncloa no lo vean tan mal. Pues sí, sería una pena que el Partido Popular no se le pase también factura de sus cosas. Yo quería decir una cosa que se nos ha olvidado, y es la influencia que ha tenido en el procés
la crisis económica. Cataluña, tradicionalmente, cuando ha estado beneficiándose de su pertenencia a España, como cuando tenía el mercado colonial o el proteccionismo de su industria textil, de su industria en general, ha estado tan a gusto en España. De hecho, en 1808, cuando surge el sentimiento nacional, Cataluña estaba ahí como el primero. Entonces estaba el puerto de Barcelona con el mercado colonial, era una situación de prosperidad. En los momentos de crisis es cuando resurge también esto. Y la última crisis económica, pues yo creo que es el sustrato de este renacer del independentismo, pero claro, eso alimentado porque los malos gestores que han tenido han echado la culpa a España. En lugar de haber gestionado bien, de haber hecho una gestión honrada, han hecho una gestión deshonesta, se han enriquecido y entonces le han echado la culpa a España de lo que está pasando. La crisis la estamos sufriendo todos, no solo en Cataluña, pero allí ha servido para eso, para volver a la espoleta del nacionalismo. A mí me gustaría comentar también algo, y es que es curioso que en estas elecciones, pues básicamente los votos y los escaños han quedado al 50%, en teoría, considerando que Podemos, pues que ha sacado 11 escaños, o como lo llaman ellos, en este caso es Catalunya sí que es pot, en Cataluña sí puede, pues esos se consideran como votos españolistas, lo cual tiene su miga, porque yo creo que posiblemente la mitad de esos votos, si no hubiera existido, si no se hubiera planteado allí hacer Podemos una candidatura, posiblemente a lo mejor la mitad habrían ido para el otro sitio, que encima habría superado el 50% de votos independentistas, entre comillas, esa argucia que tenía en este caso pues el señor Mas, y encima los escaños habrían subido todavía otros 5 o 6 más. Es decir, que se ha salvado un poco el señor Rajoy, quiero decir el señor Rajoy como responsable o representante del gobierno del país, gracias a que Podemos se ha presentado allí, lo cual tiene su miga. Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a correr ese velo, pero realmente ha salvado el culo, entre comillas, el señor Rajoy, gracias a los votos de Podemos, lo cual tiene sus bemoles, ¿eh? Yo creo que ese es un tema también a considerar. Un tema discutido es ese de si Podemos, en su electorado, era independentista o no. Claro. Porque ellos, yo creo que cometieron un error también en una situación donde lo crucial es definirse en ese sentido, porque es importante saber qué Estado quiere, saber, es que lo mínimo, es lo básico, es donde se desarrolla todo lo demás, ¿no? Yo creo que ha sido un error que no se definieran. No sé si eso ha volcado el voto o la balanza de un lado o de otro. Entiendo que a ellos les pareció mejor jugar a la ambigüedad, pero eso también demuestra que no son políticos de talla. Porque un político de raza y un político de talla, aunque tengas enfrente mucha oposición, aunque el electorado te vuelva a la espalda, si tú estás convencido de que lo que es conveniente para tu país es esto, pues debes decirlo así. Y entonces a mí la ambigüedad de Podemos es una de las cosas que menos me gusta de Podemos. No es que me guste en general, pero la ambigüedad me parece además cosa propia de malos políticos. Yo creo que los buenos políticos son los que dicen el camino que veo es este y lo tratas de explicar y te lo compran o no te lo compran, pero jugar a la ambigüedad es feo y es engañar a la gente, ¿no? Yo creo que no ha dicho eso, bajo mi punto de vista. Ha dicho que bueno, que él no sería independiente, él no votaría por la independencia, pero ha dejado el tema ahí. Pero tú como partido, ¿qué piensas? Pues yo creo que las manifestaciones que yo he oído iban en otro sentido, no sé si bueno o malo, pero ha dicho algo así como lo siguiente: yo soy partidario de que Cataluña siga en España, punto 1. Punto 2, si yo llego al gobierno, haré un referéndum por si los catalanes quieren ser independientes. Y tercero, si quieren ser independientes, pues tendremos que entrar en un proceso de independencia. Que a mí eso me parece, ojo, muy arriesgado, pero eso es lo que hizo... Y la reforma constitucional. Sí, pero eso fue lo que hizo el Reino Unido, no lo tenemos que olvidar. Eso fue lo que hace unos meses dijeron cuando Escocia dijo que, mejor dicho, lo habían planteado ya hace más tiempo, pero me refiero que cuando hicieron el referéndum hace unos meses, plantearon lo mismo, básicamente. Yo creo que no, yo creo que el tema iba más, que la idea en este caso de Podemos era más por la reforma constitucional, porque evidentemente el problema que tiene España es que no hay un marco legal para hacerlo. Es decir, entiendo que en el Reino Unido, con el tema de Escocia, sí se podía plantear, en España se podía hacer un referéndum que pudiera ser consultivo, ¿vale?
evidentemente todos los problemas que llevaría eso, porque claro, si no tiene una validez legal, ¿de qué vale que la gente vote si al final eso no se tiene por qué cumplir? Entonces hay que hacer un referéndum. Eso, a ver, ¿qué dicen en la parte independentista? Claro, que al final tendrían que votar todos los españoles si una parte de España tienen que votar, y entramos en el eterno debate, que ese es el eterno debate. Eso también es cierto. Pero bueno, por lo menos se plantea la posibilidad de hacer un referéndum, pero estaba ya incluido también el cambio, en este caso en la Constitución, de eso y de varias otras cosas más. Pero yo en eso coincido con Esperanza. Yo creo que al final eso es la declaración de Zapatero que os he dicho antes, la de voy a aprobar lo que salga del Parlamento de Cataluña. Parece más un brindis al sol, es decir, al final tenemos que ir otra vez a que haya es la vía legal, o sea, si en ese sentido nadie se lo puede discutir, que la vía legal es hacer una reforma constitucional para poder permitir que haya ese derecho a decidir del que tanto se habla, que seguro que muchos españoles estamos de acuerdo que se puede hacerlo, pero habrá gente que no. Entonces, el momento que planteas ese debate en el otro, cuando la otra parte te dice que no está de acuerdo, porque ellos no admiten tampoco desde la parte independentista que el resto, o sea, que todos los españoles decidamos cómo articulamos el país, que yo creo que ahí está toda la contradicción. Claro, por eso han dado el golpe, digamos, han vulnerado la legalidad, es decir, ellos no admiten el plantear que sería lo que legalmente se tenía que haber hecho. Planteamos que haya una reforma constitucional donde en la Constitución se contemple el derecho a la secesión de partes del territorio. Ellos no lo han planteado así porque no aceptan la soberanía nacional. Es decir, a pesar de que en Cataluña la Constitución tuvo una amplísima mayoría, ellos no aceptan la Constitución, se la han saltado. Es decir, han dado un golpe de Estado, incruento, pero un golpe de Estado. Y es que y han ido por delante. Es decir, yo estos días, pensándolo, cuando un poco uno se para e intenta reflexionar, yo recuerdo unas palabras de alguien que yo creo que ninguno tenemos dudas de que es independentista, como es Arnaldo Otegi, y yo recuerdo palabras de Arnaldo Otegi diciendo que para que haya la independencia de un territorio, él no entiende que el 51% esté a favor y el 49% en contra. No, y esto lo ha dicho un señor que digo que no creo que nadie vaya a poner en duda su independentismo, aparte de otras cosas. Pero, y que dijo que no, que entendía que tenía que haber un 70, un 75% de un territorio que estuviera decidido. Y esto lo ha dicho, yo digo, Arnaldo Otegi, que creo que nadie le pondrá a poner en duda su independentismo en este caso. Y creo que es un racionamiento de toda lógica. Es decir, yo recuerdo estas palabras de Arnaldo Otegi, pues estamos hablando de cuando las palabras de la fecha de que José Luis Rodríguez Zapatero dijo aquello en Barcelona del Este. Porque creo que es de lógica, pero es interesante ver cómo hemos evolucionado desde entonces hasta ahora. Es decir, ahora mismo pues se puede hacer en un parlamento llegar y proponerlo, y hay gente que entiende que eso se puede hacer. Cuestiones así necesitan mayorías cualificadas. En Quebec, en Canadá también así, pero con mayorías cualificadas. Un 50% más uno es un disparate para una decisión de este calibre. Eso no sería en ningún caso. Pero además, hoy por hoy, nuestra Constitución no contempla esa situación, y ellos en ningún caso se han planteado una reforma. De todas formas, creo que la situación del país es una situación anómala. Por ejemplo, la Constitución, cuando el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para el cambio del artículo correspondiente a la deuda española hace 5 años, pues a mí me parece una brutalidad, porque eso da pie para que alguien pueda decir, imagínate en este caso el señor Mas, oiga, que ustedes pueden cambiar si quieren la Constitución sin ningún problema. Punto 1, que a mí me parece el tema gravísimo. Es decir, que de la noche a la mañana se pueda cambiar la Constitución porque, en este caso, a sugerencia, entre comillas, lo de sugerencia de la señora Merkel, me parece un tema bastante grave. La segunda cuestión es que tenemos todavía infinidad o bastantes asuntos que están en este país sin cerrar. Y cuando digo sin cerrar es porque de igual manera que ver la bandera republicana, ver la bandera española, que no es que estemos hablando de banderas constitucionalistas o no constitucionalistas, es que estamos hablando de que eso tiene que ser un símbolo. Sigue. Nos queda minuto y medio, nos queda. Pues tiene que ser un símbolo del país, pero es que da igual el tema del símbolo del país como el tema del himno, como el tema del cierre del tipo de país que queremos, si es un país federal o es un país. Es que es lo mismo también con el cierre del país, si queremos un país monárquico o un país republicano. Es que estamos hablando de infinidad de cosas que han quedado todas colgadas en el aire a raíz del nacimiento de la democracia. A lo mejor este es el momento de hacer una segunda transición y que todos esos elementos queden perfectamente, por lo menos puestos. Yo no sé si hay que hacer algo especial para Cataluña, pero lo que estoy hablando es algo a nivel Una reforma general. Constitucional está claro que hay que hacerla y definir el modelo territorial. Ahora, yo no plantearía que en esa reforma, no es mi posición, que en esa reforma se contemple el derecho de secesión. En primer lugar, porque Cataluña es una sociedad plural.
Es decir, allí hay gente de todas partes de España y del mundo, entonces la identidad catalana no se sabe bien qué es, salvo los intereses de determinadas familias. Hasta aquí hemos llegado porque creo que se nos va el tiempo, o se nos ha ido, ya no sé hasta cómo, ya se nos ha ido, vale, pues se nos ha ido, bueno, pero nos da tiempo por lo menos a despedirnos. Bueno, buenas tardes Getafe, acaba aquí, son las 7 de la tarde y mañana, recordaros que a las 10 de la mañana estamos otra vez aquí, y mañana en Getafe Despierta nos acompañarán el concejal el portavoz de Izquierda Unida y concejal de Deporte Francisco Javier Santos, Roberto Benítez, editor del Bercial.com, y el periodista de Getafe Miguel Ángel Gasco. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace ameno. ¿Y en la radio cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 8 en Buenas tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que hará pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesante. Buenas tardes Getafe. Escucha Getafe Radio descargándote tu app en tu Play Store y escúchanos.